El prota le dice a Lucía que de cualquier manera va a volver a su dormitorio por un rato, que tiene que pagar sus cosas y comprobar la situación del dormitorio. Lucía dice que claro, que adelante. Vivian dice que ella también va con él. El prota dice que sí, que eso sería de gran ayuda. El prota le pregunta a Lucía que si ella vio la bestia. Lucía dice que solo la vio brevemente, que así que no sabe todos los detalles, que ya que está sucediendo en el departamento de magia y todo eso. Continúa diciendo que todo lo que sabe es que un profesor llamado Charon comenzó una investigación al respecto. El prota piensa que su intervención ha cambiado el curso de los acontecimientos. El prota ve a Diane caminando por el dormitorio. Diane dice, equivocado, que eso también es incorrecto. El prota llama a Diane. Diane le dice al prota que no lo toque y que no le hable. El prota piensa que Diane también. El prota dice que en Robren hay dos jefes intermedios de nivel medio, incluyendo Caronte. Continúa diciendo que de vuelta en el juego, solo uno de ellos tiene en sus manos a Kuchain, que ya que el otro aún no ha hecho su movimiento. Continúa diciendo que eso significa que el culpable probablemente le dice el prota, le dice a Diane que no es algo que pueda manejar, que le sugiere que se vaya en silencio. Diane le pregunta al prota qué está diciendo. El prota se pregunta que si debería decir el verdadero nombre de su maestro. El prota continúa pensando que eso le debería dar una oportunidad y vemos que el prota dice Kuchain. Y vemos como Lucía se sorprende al escuchar ese nombre. El prota rápidamente le da un pequeño golpe en la nuca. Y vemos como Diane cae inconsciente mientras Vivian la agarra. Diane está despertando y el prota le pregunta que si ha vuelto a sus sentidos. Diane pregunta que dónde está. El prota le pregunta a Diane que si puede decir quién es él. Ella dice que él es Andras y que por qué le hace una pregunta tan tonta. El prota dice que era una situación peligrosa, que fue poseída por un espíritu. Vivian dice que Andras fue quien la salvó. Diane dice que así es, que tiene un débil recuerdo de haberlo visto. El prota le dice que debería dejar el edificio por ahora. Diane le dice al prota que siente seguir causándole problemas. El prota le dice a Diane que por favor no se preocupe y le pregunta que si ella se ofreció como voluntaria para ser investigadora asistente. Diane dice que sí, que porque tenía curiosidad, que no todos los días tiene la oportunidad de investigar espíritus, que fue entonces cuando el profesor Charon le pidió que se uniera a él. El prota piensa que eso lo deja claro. El prota continúa pensando que sus ofertas solo son un cebo que trajo a Diane para ser poseída por el espíritu. El prota continúa pensando que Diane probablemente está concentrada en su hechicería, que bajó la guardia. Continúa pensando que dejando que Charon convoque a un espíritu para poseerla. El prota piensa que ese cobarde se está volviendo cada vez más audaz. El prota le pregunta a Diane que si sabe dónde está el profesor Charon. Diane dice que si no se equivoca, dijo que iba a buscar el cuerpo principal. El prota piensa, el lugar sellado. Continúa pensando que tiene que darse prisa. Y vemos como Charon ya está al frente de una estatua con varios cuerpos alrededor. Charon dice que por fin lo consiguió. Toca. Charon continúa pensando que todo lo que queda es deshacerse del prota. Y vemos como Prota y Vivian están corriendo. El prota le dice a Vivian que gracias por acompañarlo. Vivian dice que no se preocupe, que en todo caso le alegra haber podido ayudar. El prota continúa pensando que la trajo con él por ahora, que porque no tiene una excusa válida para dejarla atrás, y se pregunta que si eso va a estar bien. Continúa pensando que hace paso, que no solo podrá usar sus invocaciones, sino que si mete la pata, continúa pensando que ella podría descubrir su conexión con Charon. El prota se pregunta que ha perdido el juicio después de estar despierto toda la noche, que tal vez debería inventar una excusa y enviarla de vuelta ahora. Y vemos como los dos paran, mientras ven algo sorprendente adelante. El prota dice que de ninguna manera, que no a los otros estudiantes también. Vivian le pregunta al prota que si también fue obra del profesor Charon. El prota dice que sí, que ellos fueron los estudiantes que tomaron su clase. Vivian se pregunta que por qué un profesor haría eso. El prota le pregunta a Vivian que si puede someterlos sin lastimarlos, que el tiempo se acaba, que así que tiene que ir a detener al profesor, que de acuerdo, que después lo seguirá. El prota piensa que por favor, que sería más feliz si ella no lo siguiera. El prota le dice a Vivian que muy bien, que se lo deja a ella. Y vemos como uno de los estudiantes está a punto de atacar con magia al prota. Vivian se percata de eso y vemos como Vivian se mete en la mitad del ataque. El prota piensa que consiguió separarse de ella por ahora, pero que si no matará a todo el mundo. El prota continúa pensando que supone que tiene que creer en ella por ahora. Y vemos como Charon ya liberó la bestia del sello. Charon dice que bien, que está perfectamente bajo control. Charon se percata de que alguien le está intentando atacar por la espalda. Charon para evitar el ataque usa pared de hueso.
El prota le dice a Charon que ahora sí que lo ha conseguido. Charon le pregunta al prota que por qué él está allí. El prota piensa que pensó que se había apresurado, pero parece que llegó demasiado tarde. El prota piensa que el tiempo de apertura anormalmente rápido y la extraña magia que rodeaba su cuerpo. El prota continuaba pensando que el cristal Palderini en el juego, Jester era quien lo tenía, y así que él es el que está detrás de todo eso. Charon le dice al prota que cómo se atreve a atacarlo, que bueno, que no importa, que estaba a punto de ir a buscarlo. El prota dice que está sorprendido, para ser honesto, que no esperaba que alguien como él llegara a Diane, que sin mencionar, continúa diciendo que un pequeño timador como usted, maestro. Y vemos cómo Charon se ofende bastante por las palabras que acaba de decir Andras. Charon dice que esa forma insolente de hablar, que sabía que tenía razón al aceptarlo, que hace mucho tiempo escuchó en secreto una conversación entre su padre y el maestro Morne. Vemos cómo Charon recuerda la conversación que tuvo el padre de Andras con Morde. El padre de Andras dice que si lo cultivaran cambiaría los cimientos de la magia negra e incluso del mundo entero. Morde dice que en efecto, que qué cosa tan temible. Charon dice que la razón de su cambio de actitud debe ser que tiene la cosa de la que habla, no sabe cómo usarla. Y vemos cómo aparece Salem, que le pregunta a Charon que si finalmente consiguió un Crotwell. El prota piensa que pensar que incluso un matón como él lo sabía. Charon dice que ahora puede usarlo o no, que muéstrele el legado dejado por los Crotwell. El prota dice que ahí se estaba preguntando qué planeaba decir, pero que resulta que solo planea robar a un niño. El prota dice que muy bien, que basta de hablar, y vemos cómo invoca a Nickel y a Timur. Charon se sorprende y se pregunta que si ese es el señor Timur que consiguió en la congregación. Charon se pregunta que si ya puede controlar muertos vivientes de alto rango. Charon piensa pero que mientras tenga el cristal Palderina y dice que recuerde quién es su maestro. El prota dice que no aprendió nada de él, pero como dice el dicho, el estudiante supera al maestro. Charon se empieza a reír y dice que realmente es un mocoso insolente. Y vemos como Charon, usando el cristal Palmerine, empieza a invocar a bastantes no muertos. El prota piensa que Kuchain la bestia está mejorando todas sus invocaciones. El prota dice que ya ha tenido suficiente de él, que cortará sus lazos con él allí y ahora. Charon dice que a ver si puede, que va a matarlo y tomar el legado de Cain. Continúa diciendo y luego va a volver a levantar su cadáver para que sea su esclavo. Y vemos como ahora pasamos con Vivian, que le dio una patada en la cara a un estudiante que está siendo controlado por Charon. Vivian piensa que tiene que alcanzar a Andras, pero que ellos no paran de avanzar. Continúa pensando que eso no va a tener fin. Continúa pensando que quizás debería matarlos a todos. Vivian recuerda lo que le dijo el prota, que sí puede someterlos sin hacerles daño. Vivian piensa que no, que el señor Ada no quería eso. Y vemos como uno de los estudiantes, que está siendo controlado, ataca a Vivian por la espalda. Y vemos como Vivian detiene ese ataque fácilmente con su espada. Y vemos cómo se lanzan a atacar a Vivian varios estudiantes. Vivian recuerda cuando el prota liberó a Diane. Vivian piensa que se está diciendo algo como un hechizo. Vivian dice que lo recuerde. Y vemos como el estudiante que la está atacando lo golpea en su nuca y dice Kuchain. Y vemos como el estudiante cae al suelo. Vivian se pregunta que si acaso lo dijo mal. Vivian piensa que entonces, y vemos como otro estudiante se lanza a atacarla. Vivian le golpea la cara y dice Kuchain. Y vemos como Vivian continúa golpeando a los estudiantes mientras dice Kuchain. Vivian piensa que si se equivocó otra vez. Vivian piensa que eso no es bueno, que si sigue así que realmente va a matarlos a todos. Vivian dice que si tal vez Kuchain. Y vemos como todos los estudiantes empiezan a reaccionar a la palabra que acaba de decir Vivian. Vivian se pregunta que si está funcionando, que si ese es el caso, continúa pensando que todo lo que tienen que hacer ahora es darle una paliza. Y vemos como de los cuerpos de los estudiantes empiezan a salir espíritus malignos. Vivian piensa que tiene que terminar con eso, que antes de que hagan algo raro. Y vemos como Vivian se lanza a atacar a los espíritus malignos. Y vemos como Vivian ataca a los espíritus malignos. Pero vemos como el espíritu maligno se está intentando tragar a Vivian. El espíritu maligno le pregunta a Vivian que qué está escondiendo. Le continúa diciendo que de cualquier manera la echarán. Continúa diciendo que después de todo es su destino, que la echen otra vez. Continúa diciendo que trata de aferrarse a la vida, que quede desagradable. Y vemos como Vivian está a punto de llorar. El espíritu maligno le pregunta a Vivian que si pone su confianza en un extraño, cuando incluso su propia madre la tiró. Y vemos como Vivian se ve cuando era pequeña. Y vemos como Vivian empieza a recordar a su padre, cuando le decía que esperaba un hijo. Y también recuerda a su madre, cuando le dijo que ojalá nunca le hubiera dado a luz.
Vivian se siente bastante atormentada por los recuerdos que se le están viniendo a la cabeza. El espíritu maligno continúa diciendo que su propia existencia es una desgracia y que todos a su alrededor morirán por su culpa. El espíritu maligno le pregunta a Vivian que por qué no muere tranquilamente sola. Vivian dice que si se aparece